Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches a todos. Reciba un saludo de nuestro Padre Celestial que nos ama con amor incomparable, ¿verdad? Dios es muy bueno, Él es siempre fiel. Gracias doy a cada uno que los puedo ver. Dios ha sido fiel. Y voy a invitar a que nos pongamos de pie unos minutitos si puede. Si no, así como está sentado, no hay problema, hermano o hermana. Y voy a continuar lo que el hermano Ricardo comenzó a compartir. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 3 versículos en esta noche. De su palabra, en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias, Padre, te damos en esta noche por esta oportunidad que nos has regalado para venir a tu casa y depositar nuestro corazón delante de ti, de poder venir, Señor, como un hijo aprendiendo de tus palabras, Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú continúas, Señor, derramando esa bendición. Gracias por esa vida eterna que ya estamos disfrutando, Padre Santo. En esta noche, Señor, oramos para que tu Espíritu continúe bendiciendo nuestras almas, nuestro corazón, que continúe manifestándose, Señor, y enseñándonos cosas que aún los intelectos o los sabios de esta tierra no logran entender, Señor. Gracias por tu misericordia tan linda para con nosotros. Siga fortaleciendo, Señor, nuestra salud física, nuestra salud espiritual, y que, Señor, que nadie nos lleve nuestro amén, sino que, Señor, podamos permanecer en ella, Padre Santo. Te damos gloria y honra en el nombre que sobre todo nombre de Jesús. Amén. Y pueden tomar su lugar con gozo, con alegría que se puede hacer. Amén. Ahorita que estábamos compartiendo testimonios y todo, el Señor me hizo recordar hace años cuando era niño. Y cuando yo era niño, yo soñaba mucho. Y en esos tiempos vivíamos en los proyectos. Los que conocen de proyectos, pues son unidades o habitaciones donde el gobierno básicamente da a las familias de bajos recursos, ¿verdad? Entonces ahí vivíamos. La renta estaba más barata por lo general. Y pues en esa ocasión yo me acuerdo que cada quien tenía su cuarto. Bueno, la cosa donde yo quiero ir es de que una noche pues yo estaba soñando, y ese sueño básicamente yo vi que nosotros veníamos de un lado y regresábamos a casa, y resulta que en el sueño había un personaje que nos asaltó y mató a mi padre. Entonces yo creo que mi madre pues escuchó que estaba yo llorando en la vida real. Entonces vinieron a mi cuarto y me despertaron, y cuando me desperté sí estaba llorando, y me dijeron ¿qué pasa? Y ya les expliqué. Les dije, pues yo soñé que mataron a mi papá, ¿verdad? Entonces los padres lo que hicieron, pues escucharon ese sueño que yo tuve y oramos esa noche.
Y pues sentí paz y ya me acosté. Como niño, pues, fue una pesadilla, ¿verdad? Bueno, nos adelantamos 2 meses. Y estábamos en casa del alfarero, era campaña, ¿verdad? Y estaba el hermano Ponce. Como les he contado, yo creo que de niño lo más que me animaba para ir a la iglesia eran los nachos que se vendía. Era la convivencia con los niños y todo eso. Y pues como uno de niños no aguanta, yo me acostaba pues abajo de las sillas. Bueno, acabó, no me acuerdo cómo llegamos a casa, posiblemente en el bus. Yo creo que sí fue en el bus. Fue en el bus, ya nos bajamos en la 113 o 112 cerca de la Central y caminamos en los proyectos. ¿Y qué creen, hermanos? Nos asaltaron. Y para hacerlo más corto, vino un personaje que no voy a describir y me vino a mí y me dijo, ¿quieres comprar algo? Y digo, no. Y luego me dijo que le dijera a los padres que si quieren comprar un radio. Y yo les digo, y yo le dije, pues ellos no hablan inglés. Entonces dijo, pues traduce. Entonces yo le traducí, le dije, dice este muchacho que si quieren comprar algo. Entonces el que estaba ahí me dijo, es una radio como de este tamaño, y saca la pistola. Entonces yo me acuerdo, pues yo me quedé congelado. Yo no supe qué hacer. Lo que vi, mi dirección fue hacia la madre. Y yo miré sus ojos y yo miré que la madre iba a hacer algo. Entonces con mis ojos, a la madre yo la vi y le mandé como, no sé, como cálmate, pero con los ojos, que no hagas nada. Y entonces viene el Señor y le apunta al padre, dame lo que tienes. Bueno, la cosa es que ya le dio algo y pues sí, yo me acuerdo de eso. Y el Señor ya se iba a ir y había otro su compañero que estaba como un poco retirado, como en un árbol y viendo todo eso, como vigilante. Entonces yo vi que el que estaba cerca de nosotros quería disparar al padre. Y el que estaba ahí dijo, no, déjalo, ya vámonos, porque ya vienen personas. Y corrieron y se fueron. Y entonces yo creo que entramos a casa y yo dije, gracias Dios. Gracias Dios porque me revelaste algo desconocido y los padres pudieron percibir el sueño. Amén. Entonces eso también es un testimonio que no sé si yo lo he dado, pero en este momento el Señor me lo reveló una vez más. Y yo era uno de los niños que escribía todo y todavía no encuentro mis libros de sueños. Pero gracias a Dios nos cuidó. Amén. Entonces vayamos al versículo 3 de donde estábamos en Apocalipsis capítulo 1. El versículo 3 dice, bienaventurado. En el griego, bienaventurado nos habla de supremamente bendecido. Nos habla una persona bien librado. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. Y en el Nuevo Testamento o en Apocalipsis, en el griego significa bien librado. Y sabemos que Apocalipsis es una revelación, ¿verdad? Es algo que necesitamos entender y necesitamos escudriñar. Entonces, bienaventurado es supremamente bendecido. Y sí somos supremamente bendecidos de lo que ha de venir. Si es que decidimos seguir los consejos de Dios. Amén. Dice, bienaventurado el que lee.
Voy a hacer una pregunta que contestemos en nuestro corazón. ¿A cuántos de nosotros nos encanta leer? En general, puede ser la Biblia, puede ser los periódicos. ¿A cuántos de nosotros nos gusta leer? Yo digo que a lo mejor somos pocos los que nos fascina leer, ¿verdad? Los predicadores a lo mejor solo leemos porque vamos a predicar y de ahí la Biblia se queda. Amén. Pero aquí dice, bienaventurado el que lee. A veces yo voy a hablar de mí mismo. A veces yo pienso que soy experto y cuando quiero arreglar algo no leo el manual. O sea, yo trato de acomodarlo a como yo pienso que va a ir. Pero si yo dedicaría un poco de minutos a leer el manual, entonces yo sabría cómo hacerlo bien, ¿verdad? Y a veces dejamos mal las cosas y vamos a desarmar y vamos a armar otra vez. Entonces es importante leer. En el griego, leer es aprender de nuevo. Aprender de nuevo. A veces uno o yo puedo pensar que soy experto en un tema, soy experto en algo, pero no porque soy experto o pienso que soy experto no quiere decir que no puedo aprender algo nuevo. En el griego, leer se dice anakinosko. Leer en griego se dice anakinosko. Ana significa de nuevo y kinosko es de conocer, como se escucha como la palabra de conozco, ¿verdad? Anakinosko es el que lee, es el que aprende de nuevo, ¿verdad? Que dice la Biblia, el que piensa que está firme, ¿y cómo va a mirar para no caer? Amén. Leyendo en inglés, en la Biblia tienen como un representante que dice instrucciones básicas antes de salirnos de este mundo, ¿verdad? Entonces, bienaventurado el que lee, el que aprende de nuevo, el que tiene un corazón de aprendizaje. Ahora vamos a la otra palabra. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Escuchar es algo como ahorita, a lo mejor escucho algo o a lo mejor no. Pero la palabra oír es acción de percibir los sonidos. Y percibir es como ver. Entonces, como les comencé con el testimonio, cuando los padres escucharon mi sueño, ellos percibieron algo y oramos. Eso es percibir el sonido o algo que alguien dice. Y en esa ocasión Dios me habló, yo no sabía, y oramos y gracias a Dios lo cambió en gozo en vez de tristeza. Amén. Entonces, el oír es una acción de percibir los sonidos o lo que alguien dice. Y no solo percibir el sonido o lo que Dios dice, sino obedecer. Entonces, una vez más, como niños, porque yo era niño y pues yo me acuerdo. Escuchaba a los padres, pero yo me hacía el sordo cuando no me convenía. Entonces yo era desobediente. Pero la palabra de Dios me dice que tengo que oír, tengo que percibir, especialmente los señales de estos tiempos que ya todos estamos compartiendo. Y hay que obedecer para ser bienaventurados. Entonces, si le pongo un tema a este mensaje, puedo ponerle bienaventurado. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, esta profecía es la declaración de aquello que no se puede ser conocido
Es la voluntad de Dios y Dios quiere que nos interese a nosotros saber estos secretos, estos misterios, para que nadie nos engañe. Dios en su voluntad, Él no quiere que nos perdamos, que nos quedemos, sino al contrario, Él anhela, nuestro Padre anhela que nosotros con Jesucristo se nos presente en ese día muy especial, en ese tiempo. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Ahora, la palabra guardar que usan aquí Juan, esta palabra guardar significa vigilia. En el griego, en este Apocalipsis, significa vigilia. Lo que estamos haciendo en este momento, esto es una vigilia. Amén. Entonces, y guardan las cosas en ellas escritas. Nos habla de vigilia. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? ¿Verdad? Ahorita estamos viviendo en un tiempo que para nosotros los humanos es cronos. O sea que hay un comienzo y hay un tiempo, y esos cronos para nosotros son los meses, son los minutos, son los años, los cumpleaños. Pero el tiempo que dice aquí, porque el tiempo está cerca, es el tiempo cronos de Dios, que nadie lo sabe. Amén. Entonces, para resumir este versículo 3, dice: bienaventurado el que lee, o sea, el que aprende de nuevo, y los que oyen las palabras, o sea, perciben el sonido, porque no todos van a percibir esa trompeta. Dice la palabra que no todos. Entonces hay que tener ese oído a las cosas espirituales. Dice: y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, solo lo que quiero compartir en esta noche es solo introducir o dar a conocer superficialmente que Dios llama bienaventurados y las advertencias que Dios tiene para nosotros. Amén. No voy a profundizarme en Apocalipsis porque nunca vamos a terminar, pero el anhelo es de poder introducir lo que Dios quiere decir. Entonces vayamos al capítulo 14 y el versículo 13. Apocalipsis 14 y el versículo 13. Dice su palabra: oí una voz. Una vez más, no todos vamos a oír una voz, al menos que estamos dispuestos o metidos en búsqueda de Dios. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En la segunda palabra de bienaventurados en Apocalipsis nos dice que bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Desafortunadamente van a haber en la tribulación personas que se van a quedar, y la parábola lo vemos en el Evangelio de los 4 autores. Todo lo que se deja marcar en la mano o en la frente, vendrá la ira de Dios, y todo lo que adora a esa imagen. Pero el versículo 13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si en la casa estudiamos, y si quiere anotar Apocalipsis 14:13, esto da la bienaventuranza a las personas que desafortunadamente quedaron
Y Dios en su misericordia da otra oportunidad, pero vamos a pagar el precio. Entonces, Dios dice, bienaventurados los que no se dejan marcar, porque va a estar caliente ese asunto. No quiero entrar en tanto detalle, pero es fácil escuchar o hablarlo, pero es un dilema que de verdad los fieles que todavía no se han rendido van a dar su vida. Por eso leímos Apocalipsis 1, bienaventurado el que lee, porque el que lee va a saber que va a ir con Jesús en el arrebatamiento de su iglesia. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Vamos al capítulo 16 y el versículo 15. Esta es la tercera ocasión en Apocalipsis que usa la palabra bienaventurado. Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Voy a leerlo una vez más. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. Nosotros estamos velando, ¿verdad? Dios está aquí y como hemos leído, no en vano estamos velando, porque aquí está Cristo. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La palabra que se usa aquí de velar es mantenerse despierto. Físicamente, ahorita podemos tener sueño. Eso está pues normal. Pero lo abnormal es que nuestro espíritu está durmiendo. Eso es el peligro. Entonces, bienaventurado el que vela, el que está manteniéndose despiertos a las cosas espirituales que se están moviendo y Dios está tratando de dar mensajes, ¿verdad? Entonces, a ver dónde estoy. Dice que yo vengo como ladrón. Pues sí, el que nos apuntó la pistola era tipo ladrón. Y yo creo que, no sé si fue unos meses antes, no, creo que fue otros meses después, se rompieron las ventanas y se metieron adentro y robaron. No me acuerdo, yo solo entré en mi cuarto y había un tiradero. Saber qué robaron ya no me acuerdo. Pero el ladrón, ¿qué es lo que hace? Roba, mata. ¿Y qué roba? Son cosas que vale la pena, ¿verdad? Y si fuera posible, un ladrón de los buenos visita tu hogar. Bueno, no visita, pero ahí de lejos está observando todo. Ve que cuántas personas viven, si en el día tú trabajas, a qué horas vas a la escuela, a qué horas vas por los niños. Y ya en un momento, aunque sea en el día, puedes salir de la casa, no hay nadie, ya saben, entran y rápido. Son ladrones astutos, ¿verdad? Los ladrones siempre se llevan lo mejor. Entonces, nuestro Padre hace una como comparación, que Él viene como ladrón. Él viene para recoger lo mejor, la primicia, ¿verdad? Entonces, Dios como ladrón, Él no va a avisar. Él no va a avisar y Él va a llevar lo valioso que somos nosotros, lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo. Amén. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Entonces, hermanos, somos bienaventurados si hacemos vigilia. No solamente el día de hoy, este viernes a la noche, pero en todo el tiempo, cada día,
velando por la familia, velando por uno mismo, velando por todo. Aquí también dice, y guarda sus ropas. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Una vez más, guardar en este contexto significa vigilia. Entonces, ¿qué significa ropa? Pues ya hemos cantado. Estamos en el primer canto que entonamos, estábamos diciendo lino fino, ¿verdad? Ese lino fino indica las acciones justas de los santos. Entonces, cuando estamos en vigilia de las ropas, es que estamos vigilantes a hacer las obras justas de Dios. Y guarda sus ropas, eso es lo que significa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces Dios quiere que velemos, que nos mantengamos despiertos, y los que hacen esto son bienaventurados, son supremamente bendecidos, son bien librados. Vayamos al capítulo 19 y el versículo 9. Esta es la cuarta ocasión que vemos la palabra bienaventurados. Apocalipsis 19, versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Una vez más, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, la cuarta bienaventuranza son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Una vez más, es importante ver el contexto, pero para ponerlo un poco en breve, hay diferentes tiempos, hay diferentes eventos que honestamente uno se puede confundir si no se profundiza en la palabra, o hay veces no podemos entender y necesitamos que el Espíritu nos ilumine. Pero aquí los bienaventurados, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, solo recordando que en un día vamos a ser arrebatados, vamos a ser transformados, vamos a encontrarnos con nuestro Salvador en las nubes, vamos a ser trasladados al Padre para conocerlo, vamos a ser presentados al Padre. Vamos a, como cualquier relación judía, toma tiempo, ¿verdad? Para conocerse. Luego, pues hay en la cultura judía, pues hay a veces semanas de pues fiesta, de todo, se comprometió. Y no sé si se acuerdan de la parábola de las vírgenes. Dice que como que ya sabían que iba a llegar el amado en la medianoche, como que ya sabían. Y la costumbre judía era que las vírgenes con sus doncellas, como que ya sabía al año que el comprometido iba a llegar, ¿verdad? Ya para finalizar todo. Entonces las vírgenes velaban por el amado. Pero en la parábola dice Jesús que solo los que estaban preparadas, ¿verdad?, disfrutaron eso. Amén. Entonces, pero entonces aquí donde dice son llamados a la cena de las bodas del Cordero, entonces el arrebatamiento, ¿verdad?, va a estar las bodas del Cordero, pero aparte son las cenas del Cordero. Lo único que necesitamos entender es de que hay diferentes eventos, y entonces, por ejemplo,
en los que van a estar en la cena de las bodas del Cordero, por ejemplo, van a ser los mártires muertos en la tribulación. Entonces aquí la palabra dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, como quien dice, bienaventurados los que todavía reconocieron su error, no se dejaron marcar, y entonces van directo con Dios a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué quiere decir Dios esto con nosotros? Que nos pongamos alertas, vigilantes, como dicen los salvadoreños. Bueno, ellos tienen una palabra, ¿verdad? Entonces, que nos pongamos alertas, vigilando. Vayamos al capítulo 20 y el versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6. Esta es la quinta ocasión donde vemos la palabra bienaventurado. Dice su palabra: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Leámoslos una vez más. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Una vez más, si leemos el contexto en el capítulo 20, estos bienaventurados y santos son otro evento, otro grupo. Es el mismo que se puede decir dieron su vida por Dios, porque fueron muertos en la tribulación. Entonces Dios les va a dar la resurrección, esa vida que dice aquí, en la primera resurrección. Donde dice la segunda muerte no tiene potestad, quiere decir pues no van a ser despiertos para la condena cuando los demás sean despiertos después de 1000 años. Entonces la palabra dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Una vez más, Dios hablando. Y si pusimos caso en el capítulo 1, estamos súper bien librados. Amén. Y esto no es de tener miedo, esto no es de asustarse, sino al contrario, es amar a Dios con todo el corazón, ¿verdad? Es entregar nuestra vida voluntariamente, porque Dios tiene un propósito. En el inicio, Adán y Eva, pues, como familia, no pudieron disfrutar lo que Dios les entregó, pero al rato vamos a ver que Apocalipsis nos quiere regresar a Génesis, nos quiere regresar a esa comunión que podemos tener con Dios para la eternidad. También en el capítulo 22, y alguien lo dijo, el versículo 7, dice su palabra: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí vengo pronto. Yo lo escuché de este niño esto y no ha venido, pero entiendo que no es el tiempo cronos, sino que es el tiempo kairos. Entonces yo me imagino ahorita los ángeles listos y todos ya están anticipando. Yo creo que con más ansiedad que yo, como que ya están desesperados, como que ya quieren que esto ya suceda, ¿verdad? Entonces, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Una vez más, el guardar es vigilia, es vigilar. Entonces estamos vigilando las palabras de la profecía de este libro. O sea, en estos tiempos van a
y surgen los de la apostasía, o sea, los que pueden engañar incluso al pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a vigilar? ¿Cómo vamos a guardar esta palabra? Vigilándolo, para que no nos engañen. Porque pueden decir, no, pues ya esto ya dijeron y nunca. ¿Cuándo? Haz lo que quieras. Como joven, haz lo que quieras y de todos modos, Cristo es todo amor y te va a perdonar y vas a ver que cuando te vas a levantar hasta con ganas vas a servir a Dios. Pero ¿eso es lo que dice Dios? No, ¿verdad? Entonces hay que tener ese percibir de la voz de Dios. Es muy fácil para mí escuchar y obedecer lo que dice la gente normal o las noticias, pero ¿por qué se me es difícil creerle a Dios? Esa es la pregunta. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y para terminar, en el mismo capítulo, porque es esto que acaba ahí, el versículo 14, lo que nuestro hermano Ricardo comenzó a leer. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Una vez más, lavar ropas es tener cuidado, ¿verdad? Yo de niño como me encantaba lavar mi ropa, planchar mi ropa. Me gustaba. Era como un deleite para mí. Entonces Dios nos pide que también así lavemos nuestras ropas, de tener cuidado. A veces hay gente que miro en la calle que se molestan cuando una rayita se le hizo en su carro. ¿Por qué? Porque tienen cuidado de sus cosas, ¿verdad? Cuanto más nuestra vida espiritual, cuanto más nuestra salvación, todo lo que Dios nos ha dado. Bienaventurados los que lavan su ropa, nos habla de accionar para tener derecho al árbol de la vida. Y solo para acordarnos, vayamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 9. Génesis 2, 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí vemos que en el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol y también puso ahí el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Árbol de la vida, cuando tomamos de ese fruto, su palabra dice, es para vivir para siempre, para vida eterna. La razón por qué Adán y Eva fueron sacados del huerto es porque cuando comieron del fruto del bien y del mal, por misericordia de Dios no quiso que vivieran por eternidad con esta carne tan básicamente no duradera. Entonces cuando seamos arrebatados y seamos transformados, entonces dice en Apocalipsis, bienaventurados los que toman del árbol de la vida, porque ahora con esa vida transformada, ese cuerpo transformado, y vamos a habitar en la presencia de Dios. Qué lindo es eso, qué rico sería estar ahí. Y también en Apocalipsis hace referencia en el capítulo 2 en el versículo 7. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 dice:
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el que percibe el sonido, el que percibe el amén y el verdadero que habla. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, como leímos en el 22:14, estos son las personas bienaventuradas. Amén. Entonces, hay que pedirle a Dios guía, fortaleza. Hay que venir a Dios, ¿verdad?, con ese corazón humilde. Y como cada uno que, ¿verdad?, se casó o está en una relación, cuando nos entregamos en amor, voluntariamente, amorosamente, el tiempo se va, no se siente, ¿verdad? A veces hay errores, pero los soportamos automáticamente. Entonces, que así sea nuestra relación con Dios, ¿verdad? Que así sea nuestra relación con Él, escuchándole a Él, y que nos encante pasar el tiempo con Dios, porque cuando se conocen como amigos, y cuánto hablan y cuántos secretos dicen, y es mutuo, no solo una persona va a compartir. Igualmente, si nosotros ¿verdad?, nos despojamos de nosotros y nos ponemos como amigos con Dios, nos va a revelar cosas, como dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. O sea, eso por lo venir, Dios nos los puede revelar, pero tiene que haber esa relación. Amén. Bienaventurados son los que leen, los que guardan su palabra. Amén. Los que vigilan su ropa también. Pongámonos de pie y vamos a orar para que la palabra de Dios nos cause más interés a estudiar su palabra, porque es lindo y no hay tiempo para explicar más, pero que el Espíritu nos guíe y nos hable. Amén. Gracias te damos, Padre, que estás en los cielos, por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que nos has hablado en esta noche. Nos has hablado a que nosotros, Señor, nos preparemos, como en esta noche estamos en vigilia. Padre Santo, que nos ayudes, que en todos los planes que tengamos, Señor, siendo planes, Señor, de nuestra vida cotidiana o planes de vida espiritual, que podamos involucrarte, que nos puedas ayudar, Señor, porque somos bienaventurados, significa, Señor, que tú bendices a nosotros, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Gracias por remanentes de Jesucristo. Gracias por las iglesias alrededor del mundo que, Señor, están invocando tu nombre, se están preparando. Nos estamos, Señor, preparándonos para ese día que desconocemos, Señor. Que podamos ser, Señor, esas personas que no neguemos a Cristo, ni neguemos, Señor, lo que ha hecho hacia nosotros, sino que podamos, como hemos hablado, testificar de su grandeza y de su poder, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana presente. Bendice mi vida, Señor. Que tu Espíritu Santo nos continúe hablando, enseñando, y, Señor, que nosotros también podamos invertir en tu reino, Señor, para la gloria y para la honra tuya, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.